Biologando. Acompáñenos a dialogar con los profesionales que estudian y defienden la biodiversidad en sus diversas formas y expresiones. Este programa es auspiciado por la Agencia de Prensa Ambiental, Inforegión y el Colegio de Biólogos del Perú. Bien, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Biologando. En este tercer programa hemos invitado a un gran amigo y colega, el doctor Horacio Ceballos, quien es egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, y quien tiene un doctorado en la Universidad Católica de Chile, con quien, digamos, hemos venido trabajando varios temas, y él hasta hace poco ha sido congresista de la República por la región de Arequipa, y mucha gente quizás lo ha conocido más como congresista, pero no lo ha conocido mucho como un investigador que realmente ha sido algo que ha desarrollado durante largos años. Así que el día de hoy lo hemos invitado para hablar un poco sobre lo que es la investigación en el Perú y, por supuesto, en ese marco, cuál es la situación de la biodiversidad y sus perspectivas. Así que bienvenido, Horacio, a nuestro programa Biologando. Bueno, Sandro, buenos días, gracias por la invitación. Me parece un desafío importante que los biólogos estemos tratando de dar a conocer el trabajo de nuestros pares para poder de una u otra forma conocer las diferentes visiones, perspectivas y experiencias en esta profesión tan bonita, tan maravillosa que es la biología y que nos permite poder tener una opinión bastante acotada entre la sociedad y la realidad ambiental de nuestro país. Ahora, la pregunta que estoy tratando de hacer a todos los entrevistados es ¿por qué la biología? ¿Por qué escogiste la biología? Bueno, en realidad creo que era una decisión de muy chico, ¿no? Yo andaba siempre agarrando insectos, lagartijas. A mi madre la tenía desesperada porque abría la refrigeradora y encontraba sapos, y encontraba cosas, ¿no? Claro. Tenía, no sé, pues 10 años y hacía experimentos de criogenia con moscas en la refrigeradora en la casa, ¿no? Sí, bueno, y ahí me nació todo esto, ¿no? Y me gustaba, cuando éramos niños criábamos muchos animales en Arequipa, ¿no? Era costumbre hacerlo. Y antes de matar los cuyes, los patos, las gallinas o lo que fuera, tenían que pasar por mi libreta de apuntes, y así que yo hacía las disecciones, y bueno, medio desesperados para que me apure, pero bueno, y así, yo creo que por ahí nació el interés en realidad, porque me llamaba mucho la curiosidad de los animales, lo interno de los animales, dónde vivían, bueno, así que mi casa andaba llena de alacranes, hasta viudas negras. Bueno, así la pasé de chico, ¿no? Y fue perfilando entonces esta pasión que tienes ahora por la biología, ¿cierto? Sí, bueno, yo llegué a la universidad con ganas de ser biólogo, quise ser genético inicialmente, me gusta mucho la genética. De hecho, de una u otra forma hago genética ahora, más desde el punto de vista taxonómico, el tema de filogenética, pero lo que pasó es, bueno, que tuve un pésimo profesor en la universidad que no me dejaba entrar al laboratorio, limitaba todo lo que estaba haciendo y estaba avanzando con cruzas de varios grupos y estábamos clonando animales. Estoy hablando de los años que estaba en la universidad, 98, 99, ¿no? Haciendo ahí clonaciones de sapos y cosas que parecía interesante, pero bueno, el profesor no nos permitió hacer ello. Y mi segunda pasión siempre fue la ecología. Y bueno, ya decidí ser ecólogo y avancé en el estudio de la ecología y escogí como grupo de trabajo a los roedores, que también es un grupo que me gusta mucho. Y por culpa de los roedores terminé haciendo taxonomía y sistemática, porque bueno, nadie conocía los ratones, que es la realidad del país, o muy pocas personas, y tuve que aprender bastante de la taxonomía para poderlos identificar, porque es un grupo muy fácil de hacerlo, y finalmente terminé estudiando mamíferos, ecología y todo lo relacionado con ello. Y después he incursionado bastante en el tema del manejo de fauna, gestión de la diversidad, entre otros temas, ¿no? Bueno, parece que con los roedores tuviste una experiencia de 3 años hace poco. Sí, pero finalmente... No es el único que aprovecha el espacio para decir que... Ok, bueno, mira, ahora me gustaría entrar al tema de la biodiversidad, algo que tú conoces bastante y has venido trabajando sobre ello. Es más, eres una de las varias personas que he escuchado en la necesidad de que esta información, quizás todavía aún insuficiente sobre nuestra biodiversidad, cómo deberíamos
¿Cuál sería el reto del Perú sobre la biodiversidad? Primero sabiendo cuál es la importancia que tiene ella, ¿no? Bueno, como todos sabemos, los humanos vivimos de recursos naturales, mineros, pesqueros, acuícolas, de diferente naturaleza. Una buena parte de los recursos que utilizamos provienen de la diversidad. De hecho, las papas, los maíces y todas las variedades de camotes y otros productos que tenemos son producto de la biodiversidad, que es, bueno, se le llama agrobiodiversidad porque son culturales, pero es parte de la diversidad genética que uno puede observar. Igual una cantidad de aves extraordinaria en el país, una cantidad de mamíferos también extraordinaria, mariposas y grandes números que hacen de nuestro país un lugar con mucha diversidad y en la cual se han desarrollado cosas muy interesantes, ¿no? Es el país que más frutas ha aportado, el país que más cultivos ha aportado. Tenemos muchos elementos de la diversidad que vienen siendo usados del pasado, ¿no? 3.000 variedades de papa, 2.000 de camote, etc. O sea, esos números nos hacen reflexionar en el enorme potencial que tiene nuestro país y que siempre ha tenido y que finalmente se ha convertido en un elemento dinamizador de las economías del mundo. Maíz, papa, por ejemplo, ¿no? Entre los principales productos agropecuarios de la humanidad. Pero el reto, yendo a la pregunta es, bueno, ¿y esta diversidad dónde está? Esta diversidad está en todos lados, está en los desiertos, está en los mares, en la Amazonía, especialmente en las regiones andinas. Y esta diversidad, si uno la traduce a números y empieza a analizar la economía del país, resulta que más del 20 a 25% de la riqueza que genera el país proviene directamente de la diversidad biológica. El 25%. Más o menos el 25%, es un poquito más. O sea, es bastante alto, ¿no? Directamente de la diversidad. Ahora, si empezamos a ver qué beneficios económicos indirectos y directos aporta la biodiversidad, estamos por el orden del 50% más o menos del Producto Interno. O sea, en realidad no es poca cosa. Sin embargo, y aquí está el reto. ¿Por qué razón la diversidad es vista como un cuco? La conservación de la diversidad es temida por los empresarios y el reto ya como biólogos es poder dar a conocer y mostrar cuál es la diversidad biológica que tenemos. Por eso este espacio me parece súper interesante, porque muchos de los que nos dedicamos a la diversidad estamos estudiando, yo estoy describiendo especies de ratones, de musarañas, de marsupiales, pero me quedo en ese espacio, me preocupo mucho, avancé en temas de biología y la conservación desde un aspecto formativo, pero necesitamos espacios como este para poder divulgar de mejor manera esta enorme riqueza, porque es la mayor riqueza que tiene el Perú, pero no hemos sabido ponerla o convertirla en valores numéricos. Está convertida en valores numéricos, pero no sabemos decir cuál es la diversidad. Y el segundo reto creo que es fundamental, ya como país y como sociedad, es que tenemos que gestionar esta diversidad de una forma adecuada y correcta, pero el gran problema que tenemos es que la conocemos muy poco. Entonces yo me he pasado viendo que tomamos decisiones que pueden ser muy buenas desde diferentes perspectivas, pero resulta que las tomamos sin conocer realmente la diversidad que tenemos que gestionar. Entonces por eso el CERNAM es un desastre, el Ministerio del Ambiente es otro desastre, porque no conocemos la diversidad que tenemos que administrar. Entonces, estamos casi administrando a ciegas. Estamos administrando a ciegas en realidad. Entonces voy a un área protegida y preguntas, ¿cuántas aves hay aquí? No sé, hubo un inventario hace 20 años cuando se creó y no sé más, pero hay nuevas especies, ¿qué requerimientos tiene? Incluso las especies que fueron identificadas para la creación de la misma área, digamos, ya no hay estudios suficientes posteriores para saber si siguen estando amenazadas o no. Por ejemplo, un caso emblemático es el oso de anteojos en Huascarán. Se creó por el oso de anteojos como y es uno de los valores de Huascarán, pero yo creo que ya no hay oso de anteojos en Huascarán. Entonces, estamos protegiendo algo que no conocemos, que no hemos estudiado. A mí me ha pasado... Podríamos estar protegiendo fantasmas, y también hay otras especies que requerirían de esa atención y no se le está dando porque no se puede. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, trabajar con gestión de vegetación en la Reserva de Salinas de Boda Blanca, con un contrato, dentro del contrato de administración, y había una planta que era la que teníamos que promover y incrementar su población porque estaba reducida, y hicimos varios experimentos para ver cuál es la mejor técnica para ello. Logramos resultados muy interesantes. Pero ¿por qué era esa planta? Era la tola, un arbusto resinoso que se usaba en panificación en Arequipa. ¿Por qué? Porque era la especie clave, la especie más importante y que promovía la diversidad.
junto con el trabajo que hacíamos, empezamos a evaluar cuál era el estatus de la diversidad, pero no solamente del tolar, sino de todas las plantas asociadas, y encontramos que no, la tola no era la planta fundamental, era otra planta, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que analizar los fondos, y como venían los fondos del Banco Mundial, bueno, un pequeño impasse allí, pero bueno, finalmente se entendió que había que cambiar la estrategia de trabajo. Entonces, el Estado nos encargó a nosotros recuperar esta población porque teníamos la certeza de que era una especie que estaba en riesgo, pero resulta que no era la especie indicada. Lo mismo nos pasó con otra planta, la yareta. Esta planta que forma almohadillas en la parte más alta de la cordillera, estaba en peligro de extinción. Empezamos a hacer trabajos para ver. Empezamos a ver el tema de crecimiento, hicimos hasta principios médicos de la planta, me pareció bien interesante. Pero al final terminamos, en conclusión, no estaba amenazada y estaba en un proceso agresivo de recuperación. Entonces, bueno, y son ejemplos que te demuestran que desde el Estado no se conoce la diversidad que tenemos que administrar. O sea, podríamos decir que el conocimiento respecto a nuestra biodiversidad, y en especial por lo que tú has mencionado en algunas áreas nacionales protegidas, estaría desactualizada, porque además son referentes de hace varios años atrás, entiendo. Sí. Los tiempos del INRENA, ¿no? Digamos, en tiempos de la ONER. De la ONER, sí, inclusive hay información que solamente viene de la ONER y muy poca actualizada. Ahora, todo esto está ocurriendo en la medida de que no se está invirtiendo en capacidades, no se está invirtiendo en, digamos, instrumental, en mecanismos, en procesos que permitan tener esta información, por un lado, ordenada y disponible, y por otro lado, actualizándola permanentemente. Eso está sucediendo porque algunos como tú, otros, ya tienen la oportunidad, por alguna razón, hacen la investigación, pero hay mucha biodiversidad que deberíamos estar estudiando y no lo hacemos porque no hay recursos, no hay quien se dedique a eso, ¿cierto? Bueno, en realidad, sí, pues, hay dos temas. Uno que quiero resaltar primero es el tema de qué es lo que cómo estamos manejando la diversidad. Sí, con datos de la ONER, datos del INRENA, uno que otro inventario, pero en realidad la diversidad tiene que ser estudiada desde el punto de vista genético. Y de genética conocemos algo de vicuñas, alguito de guanacos, de algunos ratones, las relaciones filogenéticas de algunos grupos, pero después genética poblacional, filogeografía, etc. Y una serie de campos que deberían estarse estudiando desde el punto de vista genético no se están haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, la diversidad de especies, que son los inventarios, los listados, también incompletos. Más de la mitad de las áreas protegidas del país que tienen el mandato de proteger la diversidad que está dentro, no saben que están protegiendo. Hemos ido a Machu Picchu hace 4 años y hemos encontrado 5 especies nuevas. En Tabaconas hemos encontrado 10 especies nuevas. Entonces uno llega a un sitio y resulta que no está explorado. Y ese es un gran problema. Y bueno, y la diversidad de ecosistemas. Sabemos que Perú es un país que tiene muchos ecosistemas, muchos climas, varias zonas geográficas de diferente naturaleza, pero sin embargo no estamos teniendo ni siquiera teóricamente estudios basados en la ecología de estos ecosistemas para poder tomar decisiones y ser más claro. Recién hace un par de años hay un mapa de ecosistemas del país que, bueno, se puede discutir lo que quieran, pero por lo menos es una primera herramienta. Pero hace 2 años, o sea, también es muy poco tiempo. Y el tema de la investigación en el Perú, no solamente en el campo de la biología, el Perú no es un país que haya desarrollado una vocación de científicos. Chile lo han hecho, Argentina permanentemente, Colombia permanentemente, por hablar de los países de alrededor, más recientemente Bolivia, Ecuador han avanzado mucho, pero Perú siempre se ha quedado a la saga, siempre ha estado a la saga de la ciencia en todos los campos. Y ese ha sido un problema fundamental para no solamente la diversidad biológica en este caso, sino también temas sociales, temas culturales. En realidad se hace muy poca investigación. Ahora, los que hemos hecho investigación en realidad, en el caso particular de mi grupo, hemos trabajado en la Universidad de San Agustín dirigiendo un museo de historia natural, ad honorem, más de casi 20 años, y lo que hemos logrado ser el referente más importante en cuanto a publicaciones de esa universidad, sin ser docentes en esa universidad, ¿no? Simplemente con las ganas de hacer las cosas. Y cuando todos se quejaban que no había plata, nosotros hasta hacíamos actividades para ir al campo y recoger información. Porque bueno,
te nace la vocación de hacerlo. Claro. Ahora hay mejores tiempos, en realidad creo que San Agustín está dando un ejemplo importante porque está invirtiendo de una forma bastante acertada los recursos del canon y lo han imitado varias otras universidades. Que era lo mínimo que había que hacer. Sí, no podían gastar la plata, bueno, encontramos el mecanismo, pero finalmente está habiendo una mayor apertura, mayor cantidad de investigación, se están pagando las publicaciones, que también es importante, pero yo creo que todavía estamos recién empezando y muy poco agresivamente. El Estado debería destinar una mayor cantidad de plata, pero es uno de los países que menos invierten en investigación científica, y si uno compara los países que andan mal, son los países que menos invierten en ciencia, porque los que invierten en ciencia están bien, todos los que invierten en ciencia, o sea, hay una relación directa. Sí, claro. No se entiende esta importancia de la investigación, se mira como algo accesorio, como algo que probablemente genera demasiadas complicaciones, cuando en realidad es la base de la generación de conocimientos que te ayuda a tomar decisiones. Sí, yo creo que ahí el tema, bueno, es un tema más político, ¿no? Es el tema del inmediatismo, o sea, los políticos quieren, o la mayoría de los políticos quieren las cosas de inmediato, a lo que les rente rápidamente. Entonces, la educación no es rentable. Entonces, bueno, ¿cómo invertir en educación si los resultados vienen luego de 20 años? Entonces yo ya no voy a estar, pues, seguramente ese debe ser el pensamiento, ¿no? Entonces buscan lo inmediato, ¿no? Y en el caso de la ciencia es lo mismo, o sea, tú inviertes en ciencia, en un laboratorio, en un científico, y los resultados de un científico no son el descubrimiento al día siguiente o al año siguiente. Los descubrimientos importantes para la humanidad vienen luego de un largo proceso de estudios básicos, ¿no? Y que finalmente vas arribando a conclusiones y vas encontrando, a la luz de todo lo que vas conociendo, encontrando soluciones a los problemas. Y ahí es cuando la ciencia, que es básica permanentemente, se convierte en aplicada porque le encontraste una utilidad. ¿Y qué necesita el país para mejorar, en especial en el caso de los biólogos, para mejorar en investigación? Porque hay una ley que hace poco tú has promocionado y se aprobó en el Congreso. ¿Es suficiente eso? Porque entiendo que eso se está reglamentando, pero para eso tienen que enchufarse todas las universidades y todos los institutos para empezar a reconocer a estos científicos y contratarlos como tales, ¿no? Porque ese era el otro gran problema que yo aprecio, ¿no? Es decir, te contrataban como docente y tenías que tener algún tipo de horario para hacer investigación. Sí, a ver, ahí van varios temas, un tema estructural de la universidad que es fundamental. Bueno, en relación a la ley que habíamos hecho, era una ley que buscaba que los investigadores altamente calificados, no todos, obviamente era para los altamente calificados, tengan la posibilidad de seguir haciendo ciencia y continuar con esa labor de muchas publicaciones, contactos internacionales, la posibilidad de generar proyectos en una institución que no necesariamente los contrate directamente, sino a través del CONCITEC, ¿no? Pero eso era, digamos, una parte de la necesidad. Yo creo que el gran problema que hemos tenido es que la universidad no ha cumplido en relación a la investigación su rol, y la investigación es el rol fundamental de las universidades. Entonces, un docente universitario no es una persona que solamente transmite conocimiento. Es que va a un libro, lee, aprende el libro y de repente algún proceso de investigación por allí y muestra los resultados, ¿no? Un docente universitario tiene que estar, en primer lugar, en la cresta de la ola. Tiene que estar al día en los conocimientos. Eso significa que tiene que estar yendo a congresos, tiene que estar reuniéndose con gente que conoce el tema, tiene que estar actualizado en su información, ¿no? Por un lado, tiene que crear conocimiento. Entonces de ahí empiezas a decir, bueno, ¿cuántos profesores universitarios están creando conocimiento? ¿No? Y la mayoría deberían hacerlo, porque es su mandato. Si no lo hacen. Entonces crear conocimiento significa que tú creas redundando, conocimiento, pero detrás de ti hay todo un conjunto, un contingente de estudiantes a los cuales vas formando y vas creando una escuela de pensamiento. Y eso tampoco ocurre. Entonces el tesista que a media caña se le acepta y no tienes detrás un contingente de gente que vas formando y que vas desperdigando para que tus ideas, que eso es importante, tus ideas y tu trabajo siga propagándose y aumentando y mejorando las condiciones. O sea, ya también una cosa muy personal, ¿no? Pero es así como funciona. Entonces, ello. Y esta información que tú generas, este conocimiento, está muerto si no lo publicas. Claro. Entonces, aquí la importancia de publicar. Entonces, si un científico, es bien fácil, porque cuando tú vas a alguna institución y dices, soy fulano, estudio tal cosa, soy científico, lo primero que hacen, agarran y te meten a la computadora tu nombre y ven cuánto has publicado. Y si no has publicado nada o muy poco,
simplemente no te consideran, porque la idea es que tú puedas publicar para que tus pares, en primer lugar, revisen tu trabajo y lo validen, y después ese trabajo esté disponible para tomar las decisiones. O sea, yo creo que en realidad, y ya cerrando, creo que el tema de la investigación es un tema que vamos a darle un poquito más de conversación y de diálogo, porque ya hay una ley que plantea una parte, digamos, del problema, pero está toda la discusión en torno a la estructura de la universidad. Creo que hay que empezar a discutir con más seriedad el tema y ver cómo en los próximos años se van generando las posibilidades y los espacios para que la investigación sea algo natural, muy rápido, ¿no? Y que no sea pues ahora un vía crucis, o como algunos chicos dicen, bueno, uno hace investigación porque Dios es grande, pero no debe ser así, debe ser parte, digamos, de una prioridad que la universidad y el país debería tener para generar conocimiento y tomar las mejores decisiones, porque finalmente el mejor conocimiento te ayuda a tener mejores decisiones, y eso todavía lamentablemente no está pasando, ¿cierto? Sí, es cierto eso, y hay que tomar decisiones desde el Estado, desde las universidades, una necesidad imperiosa de mejorar la capacidad docente. Bueno, y habrá que ver cómo se les capacita, se mejora a los profesores actualmente, pero algo que es fundamental y creo que es importante y que los biólogos podemos con orgullo decir que la mayoría de investigadores en Perú son biólogos, ¿no? Somos una carrera formada en ciencia, entonces conocemos el método científico, conocemos hacer prerrogativas, pero no hemos tenido en muchos casos la oportunidad de poder, de tener el entrenamiento necesario para mostrar nuestros resultados. Yo voy habitualmente a congresos, me gustan mucho los congresos nacionales, voy y he escuchado trabajos de protozoarios, de insectos, que no son el campo que trabajo, pero me gusta saber qué está pasando, y te muestran tan buenos resultados, y a veces muy mal presentados, porque falta el entrenamiento para ello. A veces datos que uno dice, bueno, o sea, es un descubrimiento increíble, y no está publicado. Entonces falta dar ese paso entre un mejor entrenamiento para mejorar todas estas iniciativas de tantos biólogos que veo que en peces, en temas marinos, en ecología. Es increíble la cantidad de gente recogiendo información, pero no tiene el entrenamiento necesario, y ahí hay una carencia en la universidad, y además de ello, ese bichito de publicar, que es el que te va a permitir estar en la cresta de la ola, mostrar lo que has creado y definitivamente ser validado por tus pares. Creo que eso es un empuje importante, y ahí hay que ver cómo se resuelve. Con inversión, obviamente, desde el Estado, con mayores incentivos, para poder posicionar nuestra ciencia y realmente ponerla y dejar de que sea un montón de información gris que hay en el medio. Te agradezco, Horacio, por acompañarnos en este tercer programa de Dialogando. La verdad que de lo conversado me queda claro de que hay varios retos planteados desde el lado de la biodiversidad, la centralización del conocimiento que necesitamos. Tú ya desde hace tiempo vienes hablando de la necesidad de un gran Instituto Nacional de la Biodiversidad, que creo que hay que seguir impulsando desde el Colegio de Biólogos, junto contigo y con otros colegas, y también la importancia de la investigación. Es decir, creo que el país se merece una mejor ciencia, unos mejores investigadores. Creo que hay gente haciendo el esfuerzo, lo que necesitan es canalizarlo, darle las condiciones, y que en esa perspectiva el Perú pueda crecer en conocimiento y eso lo lleve a mejores posibilidades. Además, en tiempos del cambio climático ya no nos podemos escapar, tenemos que seguir investigando, porque lo que conocíamos hace poco ya no va a ser lo mismo en lo que viene por los próximos años. Entonces creo que es vital investigar y ponerle prioridad a la biodiversidad. En ese sentido te agradezco por eso, habernos acompañado. Sí, no, muchas gracias, ¿no? Y para terminar, en realidad no solamente el cambio climático, o sea, vamos a llegar a una crisis alimentaria, ¿no? Y una de las fortalezas que tiene Perú es la diversidad biológica. Nuestras despensas están en la Amazonía y están en el mar peruano. Sin embargo, no están suficientemente asequibles ahora a la población, por un lado, pero por otro lado tampoco no se están estudiando. Cambios importantes que están ocurriendo en los mares, cambios importantes que están ocurriendo en otros lugares, tenemos que conocer qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones más adecuadas. Entonces hay que gestionar la diversidad conociéndola, que creo que es la forma inteligente de hacerlo. Muy bien, amigos y amigas, les agradezco su atención en este tercer programa y nos vemos la próxima semana con otra entrevista seguramente igual de importante como la que hemos tenido el día de hoy. Hasta pronto.